Y vamos a grabar la presentación. Bueno, hoy vamos a tener el teórico de la química de los radiofármacos de galio, cobre, indio y lutecio. Vamos a arrancar. Como ves ahí en la tabla periódica, esos van a ser los elementos con los cuales nos vamos a centrar nosotros hoy en esta clase. Cada uno de ellos vamos a discutir el isótopo que sea de más utilidad para la radiofarmacia y vamos a ver primero el galio, después el cobre, después el indio y por último el lutecio. De los tres metales, de los cuatro metales que vamos a hablar hoy, el cobre, el galio y el indio se pueden utilizar para diagnóstico, o sea, para imagenología molecular, y el lutecio es el único que vamos a hablar como excepción que se utiliza para lo que es terapia. ¿Tá? Pero como es un metal muy importante y que últimamente está tomando mucha importancia en la radiofarmacia, nos tomamos el atrevimiento de poderlo ver en una clase, por lo menos para que estén enterados de para qué sirve y cómo se usa. Bueno, vamos a arrancar con el galio. El galio es un metal que tiene el número atómico 31 y que pertenece al grupo 13 de la tabla periódica. En el mismo grupo está el indio, que es otro de los radionucleidos, de los elementos de los que vamos a hablar después. El estado de oxidación puede ser +1 o +3, pero nosotros como hablamos de radiofármacos, y los radiofármacos son para inyectar a pacientes, y por ende vamos a estar a pH fisiológico, a nosotros lo que nos interesa es la química en solución acuosa del galio. Por ende, en solución acuosa, el estado de oxidación que tiene más prevalencia es el +3, es el que es más estable. Por ende, vamos a centrarnos en el galio +3. El galio es resistente a reacciones redox en condiciones fisiológicas, o sea, a pH 7,4, o sea que en el cuerpo del paciente no va a tener ningún tipo de reacción redox, a diferencia de otros metales. Es anfótero y en la química de solución acuosa tenemos que forma complejos de coordinación, que pueden variar de número de coordinación de 4, 5 o 6. El más común es el 6, que le gustan los agentes quelantes hexadentados, ahí formando complejos de número de coordinación 6, ya que le dan alta estabilidad al complejo y adoptan un tipo de geometría octaédrica distorsionada, como podemos ver en la imagen que tenemos abajo en la diapositiva. Según el pH, nosotros en el que estemos trabajando vamos a poder encontrar distintas especies de galio. A nosotros vamos a trabajar casi siempre a pH fisiológico por el tema de que vamos a inyectarle al paciente un radiofármaco. Pero sin embargo, para el proceso de la formación de ese radiofármaco, nosotros podemos llegar a tener que trabajar en alguno de estos otros pHs. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos qué especies vamos a encontrar en cada uno de esos pHs. En solución acuosa, cuando nosotros estamos trabajando, lo que encontramos es galio libre hidratado, o sea, el galio como ion +3. Es estable solamente en condiciones ácidas, o sea que cuando estamos trabajando a pH ácido de 0 a 3, usualmente la especie que predomina es esa, es el galio +3, que nosotros le decimos galio libre hidratado porque está rodeado de varias moléculas de agua. Ya cuando empezamos a subir el pH y nos vamos a un pH entre 3 y 7, empiezan a aparecer formas no solubles del galio que se llaman hidróxidos. O sea, el galio empieza a formar hidróxidos y esos hidróxidos, a medida que tengo más galio, obviamente se van siendo más insolubles y me pueden precipitar. Y especialmente eso puede suceder cuando yo no estoy usando ningún tipo de agente estabilizante, o sea, nada de que me tome ese galio y me lo deje en solución acuosa, sino que quede libre como para formar esas especies, esos hidróxidos. Y cuando subo de pH 7 hasta pH 14, o sea, cuando estoy ya en un pH básico, ahí el hidróxido de galio se redisuelve porque forma un ion. Ese ion se llama ion galato, que es el que vemos acá abajo, que es soluble. O sea que tenemos el galio +3,
soluble en agua, solamente en condiciones ácidas. Después tenemos en el intermedio que se empiezan a formarse los hidróxidos, y después el hidróxido se vuelve a redisolver y forma un hidróxido cargados a una molécula cargada. Por eso es que se vuelve a disolver. Entonces, todo esto es muy importante para cuando hablemos de las marcaciones con galio. Como veníamos viendo, el galio se considera un ácido puro de Lewis que se une fuertemente a bases de Lewis en la teoría de Pearson de los compuestos ácido-base. Tiene que ser, obviamente, una base que sea altamente iónica, no polarizable, o sea, una base bien fuerte. Entonces, lo que suele suceder es que el galio se une a oxígenos, nitrógenos o azufres que estén en cierto tipo de moléculas. Por ejemplo, los oxígenos que están en los carboxilatos, los nitrógenos que están en las aminas, los oxígenos en los fenolatos o en los hidroxamatos. Eso es lo más común. Como habíamos visto, acá tenemos la geometría octaédrica, es la más común de las geometrías que puede llegar a adoptar los complejos de galio, sin embargo pueden ser tetra o pentacoordinados. Eso depende obviamente de cuál sea el ligando que yo ponga para unir a ese galio. Es importante destacar que el galio es muy parecido al hierro 3. Debido a que tienen similar carga, similar radio iónico, número de coordinación, configuración electrónica. Entonces, la gran mayoría de los ligandos que unen hierro van a querer unir galio. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un dato interesante a tener en cuenta, ya que nosotros en el pH fisiológico, en el medio interno de las personas, tenemos mucho hierro y proteínas que pueden atrapar hierro. Entonces, eso es importante. Vamos a hablar de un concepto muy importante, que es cómo nosotros hacemos para unir ese metal, ese galio, a una molécula y formar un radiofármaco que sea destinado a ir un blanco. Entonces, lo primero que nada, los posibles blancos que pueden haber cuando nosotros hacemos un radiofármaco, cuando nosotros lo estamos preparando, tenemos que elegir hacer una molécula que vaya dirigida a cierto lugar. Ese lugar es al que nosotros queremos que vaya. Entonces, por ejemplo, ese blanco podría ser receptores de una membrana, de una célula específica, o una proteína específica que esté en un compuesto, o en una célula, o en algún tipo de órgano. Puede ser también el ADN, que nosotros queramos que nuestro compuesto se una al ADN. Pueden ser también antígenos, pueden ser enzimas, pueden ser una gran variedad de moléculas. Entonces, yo, para poder unirme a ese blanco, necesito tener una biomolécula que sea capaz de unirse al blanco. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, yo quiero unir, mi blanco es, por ejemplo, una enzima, yo puedo darle el sustrato de la enzima como biomolécula y a partir de esa biomolécula, ese sustrato, poder armarme mi radiofármaco. Pero como el galio es metálico, yo necesito tener alguna forma de unir ese galio metálico a esa biomolécula. O sea, porque casi todos nuestros blancos van a ser biomoléculas, entonces yo voy a necesitar también una biomolécula que sea capaz de unirse al blanco, que sean complementarios o que tengan una unión fácil. Entonces, nuestro metal va a tener que ser unido a esa biomolécula. Y como el metal es inorgánico y nuestra biomolécula es orgánica, tenemos que buscar alguna forma de poder hacer esto. Y eso es lo que nosotros le llamamos el pendant approach. El pendant approach es algo muy importante, es un tipo de estrategia que se utiliza usualmente para añadir a mi biomolécula grupos que sean capaces de coordinar al metal, en este caso el galio. Se puede usar para varios metales, por ejemplo también para el indio, se puede usar para el lutecio, para el cobre, o sea, sirve para todo tipo de isótopo que sea metálico. Entonces, yo a la biomolécula le agrego esos grupos que son capaces de coordinar al metal. Ese grupo de átomos capaces de coordinar al metal se le llama unidad quelante.
esa unidad quelante hay que unirla a la biomolécula. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mediante un espaciador, lo podemos hacer, o mediante grupos que tenga ese agente quelante que sean capaces de unirse a la biomolécula. Entonces, el agente quelante más lo que se va a unir a la biomolécula es lo que nosotros le llamamos un agente bifuncional, porque tiene dos funciones: unirse al metal y unirse a la biomolécula. O sea, es un nexo entre el metal y la biomolécula que nosotros tenemos. Entonces, el agente bifuncional es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para las marcaciones que nosotros hagamos. Puede o no existir un espaciador, que es lo que hay entre medio del quelante y la biomolécula, que ese espaciador tiene como función alargar el espacio, alargar la cadena de forma tal que la biomolécula y el agente quelante y el metal queden más separados entre sí. ¿Eso para qué lo necesito? A veces, si yo pongo el metal muy cerca de la parte de la biomolécula, si tengo una biomolécula pequeña, me puede llegar a interferir y no se me une la biomolécula después a mi blanco. En cambio, si yo le hago una cadena con una longitud adecuada para que el quelante y el metal queden bastante separados de la biomolécula, pero unidos, yo ahí me aseguro capaz que no pierdo actividad biológica de esa biomolécula con la que yo estoy trabajando. Entonces, para eso es muy importante el espaciador. Esta estrategia Dependent Approach la vamos a ver durante toda la clase. Van a ver que la vamos a repetir bastante. Entonces, yo les hablé de agentes bifuncionales, que tienen dos funciones: unir el metal y unir la biomolécula de partida con la que yo quiero trabajar para formar el radiofármaco. Esos agentes bifuncionales lo que hacen es secuestrar el metal, o sea, se unen al metal de manera tal que quedan muy estables y no dejan que ese metal se vaya al medio interno de la persona que quede sueltito, digamos. Entonces, ese agente bifuncional tiene que tener alta estabilidad termodinámica, ser inerte y ser estable en condiciones fisiológicas. Lo que nosotros queremos es que, por ejemplo, en este caso el galio sea secuestrado por ese agente bifuncional rápidamente y que no lo suelte. Y que si lo suelte en una velocidad muy bajita para que no sea tan importante. O sea, lo que nosotros queremos es mantener todo el metal unido. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, le doy un radiofármaco a una persona, en el medio interno hay una cantidad de reacciones que se pueden llevar a cabo con mi agente, con mi radiofármaco. Se le puede salir el metal puede cambiarse, o sea, en vez del galio adentro del agente quelante se puede cambiar un metal por otro metal, o sea que el galio se va y entra un metal que yo tenga, por ejemplo, un hierro que yo tenga dentro de mi sistema, que eso le llamamos transquelación. También pueden el galio irse a una proteína plasmática y unirse a una proteína plasmática en vez de estar unido a mi radiofármaco. También se puede romper mi agente bifuncional y soltar, por ejemplo, el galio. Y todo ese tipo de reacciones nosotros no queremos que sucedan. Por eso es importante que el agente bifuncional tenga alta estabilidad. Para galio y para muchos de los compuestos que vamos a ver, predominan dos tipos de agentes bifuncionales. O agentes bifuncionales lineares, como tenemos acá, o cíclicos, como tenemos en la derecha. Los lineantes, que también se le pueden llamar acíclicos, son cadenas que tienen distintos grupos funcionales capaces de unirse al metal en cuestión. Por ejemplo, ahí tenemos el EDTA, el ácido etilendiaminotetracético. Y es un quelante cíclico, hay un anillo, hay un ciclo que está cerrado y que posee los grupos dadores de electrones para poder unirse al metal, que por ejemplo es el llamado DOTA. DOTA es la abreviación del nombre largo de este agente bifuncional. Vamos a empezar con los agentes bifuncionales lineares. Estos suelen tener una rápida cinética de coordinación, o sea que secuestran rápidamente a mi galio. Son capaces de coordinar a temperatura ambiente, o sea que yo no necesito calentar para agilizar la reacción, sino que la reacción se da rápidamente a temperatura ambiente, lo cual es muy bueno. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con, por ejemplo, tengo un anticuerpo y lo quiero marcar con galio,
y si yo aplico calor para que esa reacción ocurra más rápido, la proteína, por ejemplo, el anticuerpo se me va a empezar a degradar. Entonces, para evitar esto, yo puedo agarrar y coordinar a temperatura ambiente. Entonces me serviría utilizar un agente disfuncional lineal para este tipo de proteínas. Tienen un problema nada más, que cuando llevo el radiofármaco al medio interno, al paciente, es menos estable, o sea, tienen más facilidad de soltar el galio en el medio interno y que éste quede libre. Y eso es algo que nosotros no queremos. Pero son muy buenos igual y se han utilizado ampliamente. Tenemos acá, por ejemplo, en la primera imagen sobre la izquierda, el EDTA, que fue el que hablamos recientemente, que les puse como ejemplo, el ácido etilendiaminotetracético. Tenemos el DTPA, que vieron que es un poco más largo y que tiene 3 nitrógenos en vez de 2 con respecto al EDTA, que es el ácido dietilentri-aminopentacético. Vieron que es muy similar al EDTA, lo único que tiene un nitrógeno más y un grupo carboxilo más. Tenemos también el DFO, que vemos acá, que es esta cadena mucho más larga con respecto al DTPA, y que también tiene varios nitrógenos, varios grupos hidroxilo, y este se llama desferoxamina. No es tan utilizado para galio, pero podría llegar a servir como agente disfuncional. Y tenemos este otro, que la abreviación es HPET, que es el ácido bis 2-hidroxibencil etilendiaminoacético. Varios de ellos son ampliamente utilizados en la práctica diaria de realización de radiofármacos. También tenemos los agentes bifuncionales cíclicos, que tienen una ventaja con respecto a los anteriores. Tienen una muy buena estabilidad, in vitro e in vivo. O sea que cuando yo los utilizo y se los doy a un paciente, el galio no se suelta del agente quelante, lo cual es muy positivo, porque yo necesito esa muy buena estabilidad. Y esto se debe a que tengo un ciclo. Los ciclos son más estables, disminuye la entropía cuando se une el galio y hace que esa unión sea muy, muy estable. Y el metal queda con una geometría definida, lo cual hace que el galio prefiera quedarse dentro de esa coordinación, de esa geometría, y no se vaya y ocurra la transquelación. Esto se llama efecto macrocíclico, ¿no? Ese efecto es el que hace que estos agentes bifuncionales sean ampliamente utilizados por poseer esa ventaja de que no sueltan al galio en el medio interno, ni in vivo, ni in vitro. La desventaja que tienen es que es necesario calentar a más de 80 grados para poder aumentar la cinética de la reacción y que el galio entre dentro del agente bifuncional rápidamente. Usualmente con 10 minutos de calentamiento ya tenemos una reacción que nos da 100%. Pero esto a veces, como les venía conversando, no sirve para moléculas que son sensibles a la temperatura, como por ejemplo los anticuerpos. Entonces, los dos tienen sus ventajas, los agentes bifuncionales cíclicos y los lineares. Lo único que tenemos que saber aprovecharlas. Acá abajo tenemos imágenes de varios de ellos. El DOTA que tenemos acá, que es un anillo que posee 4 nitrógenos y 4 grupos carboxilo, es el más utilizado de ellos. ¿tá? De uno de estos grupos carboxilo, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es unirme a la biomolécula. Entonces, acá con los nitrógenos y 2 carboxilos, uno a mi galio, y con uno de estos otros carboxilos que quedan sueltitos, lo que yo puedo hacer es unirme a la biomolécula. Entonces, son muy buenos. Después tenemos el NOTA, que es igual que el DOTA, pero en vez de tener 4 nitrógenos y 4 carboxilos, tengo 3. 3 y 3. El NOTA es ampliamente utilizado también para galio y es muy bueno también. De hecho, es mejor que el DOTA porque tiene el tamaño del hueco donde se coloca el galio, es más afín a el tamaño del galio con respecto al DOTA. El DOTA le queda un poquito más grande al galio. Pero los dos tienen muy buenos resultados cuando nosotros realizamos marcaciones con galio.
Después tenemos el siguiente, que es muy parecido al DOTA, lo único que en vez de tener 2 carbonos entre nitrógeno y nitrógeno, tengo 3 carbonos y se llama teta. Entonces, el tamaño del hueco me queda también un poquito más grande con respecto al DOTA. Y después tengo el NODASA o el NODAGA, que la diferencia que tienen es que son muy parecidos al NOTA, pero tienen acá una cadenita de CO mucho más grande. Entonces, ahora que vimos los agentes bifuncionales que se pueden utilizar en las marcaciones, vamos a empezar a hablar un poco del galio y cuáles son los radioisótopos que son más utilizados en radiofarmacia. Galio estable tenemos nada más, galio 69 y galio 71. El más abundante de ellos es el galio 69 con 60,1%, el galio 71 con 39,9%. Y después, en radiofarmacia, nosotros los isótopos del galio más utilizados son el galio 66, el galio 67 y el galio 68. Vamos a hablar del primero de ellos, que es el galio 66. El galio 66 es un emisor beta más, o sea, un emisor de positrones y de captura electrónica con un periodo de semidesintegración del 9,5 horas. Es producido en un ciclotrón y tiene una alta energía de emisión gamma. Vemos que la energía gamma tiene 4153 kiloelectronvolts. Este radioisótopo del galio se utilizó hace mucho tiempo, pero no tuvo varios usos, o sea, su uso fue totalmente limitado porque teníamos que producirlo en ciclotrón, tenía una energía de emisión gamma muy alta, o sea que se exponía mucho a los pacientes, y tiene una baja abundancia de emisión de positrones, del 56%. Entonces no fue muy popular, no fue muy utilizado, pero se los nombramos para que ustedes sepan que existe. Tenemos después el galio 67, que es un emisor de captura electrónica con un periodo de semidesintegración de 78 horas y también es producido en ciclotrón. Este galio 67 fue utilizado hace muchos años en mucha cantidad. Ahora ya está un poco en desuso, pero siguen habiendo lugares donde lo están usando. El galio 67 decae por captura electrónica a zinc 67, que es estable. Vamos a ver un ejemplo de un radiofármaco que se utiliza con este galio 67. Y el más utilizado de todos es el galio 68. El galio 68 es un emisor de positrones y de captura electrónica, decae en un 89% por emisión de positrones, tiene un periodo de semidesintegración de 68 minutos, o sea, 1 hora y 8 minutos, o sea que es bastante corto, lo cual es muy positivo para la exposición del paciente. Se produce mediante generador, que es la imagen que tenemos abajo. Este equipo de metal es un generador de galio, lo que implica que nosotros, teniendo ese generador en el laboratorio, que es un equipo chiquitito, podemos tener acceso a galio 68 en grandes cantidades y muy buena pureza y rendimiento cuando nosotros queramos. Entonces lo hace muy disponible. El galio 68 de un tiempo a esta parte empezó a tomar más relevancia y es el que más se utiliza de todos estos 3 radioisótopos que vimos para galio. Entonces, de ahora en más nos vamos a centrar en galio 68. Primero, vamos a hablar del radiofármaco que se utiliza con galio 67, que es el galio citrato. Este radiofármaco data de hace muchos años atrás y se aprovechó que la química de coordinación del galio es muy similar a la del hierro 3, como yo les había contado en unas diapositivas anteriores. Entonces,
el galio 67, tiene la capacidad de unirse a cualquier proteína a la cual el hierro también tiene la capacidad de unirse, como por ejemplo la transferrina, ferritina, lactoferrina, hepatoglobina. Todas estas proteínas séricas suelen estar aumentadas y suelen estar acumuladas en donde hay sitios inflamatorios o lugares donde hay un proceso neoplásico. Entonces, si nosotros le inyectamos al paciente galio citrato, ese galio se va a unir a las proteínas séricas y estas van a ser llevadas hasta los sitios inflamatorios y de procesos neoplásicos. Entonces esto hacía que fuera un muy buen radiofármaco para detectar este tipo de procesos. Acá ustedes tienen la forma en la que se une el galio al citrato. Vemos que es un tipo de geometría octaédrica y que está coordinado por 6 oxígenos. Y acá lo que les muestro es una imagen de un paciente que tiene una infección en la pierna derecha. Se le inyectó el galio citrato y ese galio radioactivo se acumuló en la zona de infección que tenía ese paciente. Entonces nosotros podíamos ver claramente dónde habían lugares de infección que a veces son muy difíciles de detectar, y más en pacientes que, por ejemplo, están inmunodeprimidos. Tiene una desventaja este método, que la interpretación de las imágenes a veces era medio complicado, especialmente si teníamos en cuenta el historial del paciente, que a veces el paciente tiene varios procesos inflamatorios o neoplásicos. Pero fue de gran utilidad y todavía se sigue usando, pero cada vez menos, pero fue muy bueno. Después les traigo acá un ejemplo de un radiofármaco con galio 68, que es el galio 68 dotatate. Este radiofármaco sigue la estrategia de pendant approach, por eso acá tenemos este dibujito, acá arriba, en el cual nuestro radionucleido en este radiofármaco es el galio 68, nuestro agente quelante es el DOTA, que era uno de los agentes cíclicos que habíamos visto, y tiene unido un péptido como biomolécula, el cual es el octriotate. Y tienen como blanco la detección de receptores de somatostatina. La somatostatina es los receptores de somatostatina son un tipo de receptores que están presentes en la superficie de la célula en pacientes que tienen, está normalmente en pacientes que tienen tumores que se llaman tumores neuroendocrinos. Esos receptores de somatostatina están en mucha más cantidad. O sea, están sobreexpresados, lo que le decimos nosotros. Entonces tengo muchos más en la superficie con respecto a una célula normal. Entonces, esos receptores de somatostatina son un excelente blanco para este tipo de enfermedad, porque si yo le doy el radiofármaco al paciente, ese radiofármaco va a viajar hasta unirse al receptor de somatostatina que está en la célula cancerígena. Y esa es nuestra idea. El péptido, que se llama iotriotate, es un derivado de la somatostatina. O sea, es como la somatostatina, pero más chiquito y con algunas modificaciones. Entonces, ese péptido puede unirse a esos receptores sin problema. Ustedes acá abajo tienen el esquemita de cómo sería este radiofármaco. Tengo el galio, el cual está quelado por el DOTA, por los 4 nitrógenos pertenecientes al anillo y 2 oxígenos de los brazos con los carboxilatos. Y luego lo que ustedes ven es el octriotate, es este péptido, es un péptido cíclico. Como ven acá tiene un puente disulfuro. Entonces yo lo que hago es, ese radiofármaco se lo doy al paciente. Ay, perdón que acá había una célula antes que se ve que no lo estaba reconociendo la computadora. Ese receptor, ese radiofármaco,
se le administra al paciente, llega y encuentra una célula con muchos receptores de somatostatina, que es una célula cancerígena. Se une y lo que sucede es que cuando yo tomo unas imágenes con un equipo especializado, veo dónde se está acumulando y por ende esos lugares son donde la persona tiene cáncer. Entonces ustedes acá, en la imagen de acá abajo, ven la imagen que se toma con el equipo, en la cual todos esos puntos que son negros son sitios donde el radiofármaco es captado con gran intensidad. O sea que son lugares que tienen muchos receptores de somatostatina y por ende son lugares donde hay cáncer. ¿Ah? Ahí salió recién la célula. Vieron acá los receptores somatostatina están sobreexpresados. Después tenemos el ejemplo del galio 68 PSMA 11. Ese es el nombre del radiofármaco que se utiliza para detección de cáncer de próstata. Es un radiofármaco que de unos años a esta parte empezó a tomar gran visibilidad por los buenos resultados que este da y da muy buenos diagnósticos, no solo para el cáncer de próstata, sino para las metástasis que hayan en el cuerpo del paciente debido a ese cáncer de próstata. El radionucleido otra vez es el 68 galio y el quelante es el HBDC, que lo habíamos visto como un agente quelante lineal. La biomolécula que nosotros tenemos, se las voy a marcar acá, es un derivado de la urea, que es una molécula cortita y que tiene la capacidad de unirse al PSMA. El PSMA es un antígeno de membrana que se sobreexpresa en cáncer de próstata. Entonces está muy expresado y hay mucha cantidad en todas esas células malignas. Esa parte, la parte del análogo de la urea, que es esta puntita que tenemos por acá, es capaz de unirse a ese PSMA, llevando el radiofármaco a unirse al blanco que nosotros queríamos. Acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos el radiofármaco, tenemos el galio, el cual está quelado por ese agente bifuncional lineal, el cual está unido por 2 nitrógenos y 4 oxígenos de carboxilatos. El PSMA está sobreexpresado en las células tumorales. Entonces, este radiofármaco se puede unir por la parte de la biomolécula, que era la parte que tenía el análogo de la urea, se une, es captado en distintas partes del cuerpo donde hayan células malignas y puedo obtener una imagen y ver esa imagen a ver si el paciente tiene o no cáncer. Acá, por ejemplo, en la imagen que yo les traje son 3 pacientes distintos. Los 3 pacientes tienen distintos grados de enfermedad, o sea que el paciente A es el que tiene menor grado de enfermedad, el paciente B tiene algunos otros, o sea, es más grave, y el paciente C tiene un cáncer de próstata con varias metástasis. Entonces es un paciente que tiene varias metástasis, especialmente, por ejemplo, en hueso. Entonces, en el paciente A, por ejemplo, vemos que la captación está principalmente en la zona baja, donde estaría la próstata, y en algún puntito más que se puede ver. En la imagen B, vemos que hay más puntitos, especialmente sobre la parte de la columna, que son puntitos negros que implican que hay metástasis, además de, o sea, hay tumores en la próstata y además hay en la columna, y el paciente C tiene en varias partes de su esqueleto el cáncer desperdigado. Entonces está, para mostrarles qué buenos resultados se pueden llegar a tener, porque le da una idea al doctor cómo lo va a tener que tratar a este paciente. Bueno, eso es lo que vamos a ver de galio. Ahora vamos a empezar con el cobre. El cobre es un metal
que tiene número atómico 29 y que pertenece al grupo 11 de la tabla periódica. Presenta 3 estados de oxidación, más 1, más 2 y más 3, pero en radiofarmacia el más usado es el más 2. La química en solución acuosa que tenemos del cobre es que este es capaz de formar compuestos de coordinación con un número de coordinación entre 4, 5 y 6. Tiene baja afinidad por los hidróxidos, entonces no forma hidróxidos y puede tomar distintos tipos de geometrías. Por ejemplo, acá tenemos las 4 geometrías más comunes. Planar cuadrada, bipiramidal trigonal, piramidal cuadrada u octaédrica distorsionada. Entonces, la octaédrica distorsionada es la más común porque tenemos un número de coordinación de 6, pero sin embargo pueden ser cualquiera de ellos. Tenemos 2 estados de oxidación que son los más comunes en solución acuosa, el cobre 1 y el cobre 2. El cobre 1 tiene una configuración electrónica de 10 y es capaz de unirse a complejos con átomos que sean donadores blandos, según la teoría de Pearson. Entonces nos sirven unirse a azufres que estén en tioéteres, fosfatos que estén en fosfinas o isonitrilos. Y casi siempre la geometría que se adopta es tetraédrica simple. Sin embargo, cuando tenemos cobre más 2, la configuración electrónica es de 9 y forma complejos con átomos donadores fuertes, como los formaba, por ejemplo, el galio. Entonces tenemos nitrógenos de aminas u oxígenos de carboxilatos. Entonces yo podría usar los mismos agentes bifuncionales que yo venía usando con el galio si tengo el cobre más 2. El número de coordinación es 4, aunque a veces puede ser 5 y 6, y pueden tener la geometría planar, piramidal u octaédrica. Acá tenemos varios radioisótopos del cobre que se pueden utilizar para radiofarmacia. Por ejemplo, tenemos el cobre 60, que es un emisor de positrones y de captura electrónica con un periodo de semidesintegración de 23,6 minutos. Tenemos el cobre 61, que también es un emisor de positrones, captura electrónica y que tiene un periodo de semidesintegración de 3,3 horas. El cobre 62, que también es emisor de positrones y de captura electrónica. El cobre 64, que tiene captura electrónica, emisión de positrones y emisión beta menos. Cobre 66, que es un emisor beta menos, o el cobre 67, que es un emisor beta menos. Nosotros, como en el curso lo hablamos que es para imagenología molecular, serían solamente que nos interesarían el 60, 61, 62 y 64, ya que el 66 y el 67 son para terapia. Sin embargo, de todos ellos, el más utilizado es el cobre 64, y es el que vamos a hablar hoy en la clase. El cobre 64 es un emisor de positrones, de captura electrónica y beta menos. ¿Qué nos dice esto? Que este radiofármaco puede ser utilizado tanto para diagnóstico y terapia. Como habíamos visto, el cobre es capaz de unirse a ligandos hexadentados y tener una esfera de coordinación octaédrica, la cual tengo todos los espacios, o sea, todas las posiciones de coordinación saturadas, no tengo ningún otro lugar más donde yo pueda unir otro átomo donador de electrones, entonces es conveniente usar ligandos hexadentados cuando yo quiero marcar con cobre, porque así yo me garantizo que hay una máxima estabilidad del complejo formado, porque mi cobre no va a querer interaccionar con ningún otro tipo de molécula o con ningún otro tipo de átomo donador de electrones, porque ya tiene todas las posiciones saturadas. Entonces, vamos a ver que la mayoría de los complejos que nosotros vamos a ver son hexadentados. Como yo les dije, el más interesante de todos los radioisótopos del cobre es el cobre 64. Como yo les dije, este tiene un periodo de semidesintegración de 12,7 horas, lo cual es muy adecuado para tanto terapia o para diagnóstico.
vemos que cuando se produce en un ciclotrón y tiene la ventaja que tiene un periodo de semidesintegración de 12,7 horas, entonces lo puedo producir y dárselo al paciente sin problemas y hasta lo puedo transportar a otros lugares para otras clínicas donde necesiten hacer terapia o diagnóstico con cobre 64. Y la ventaja que yo con el mismo radiofármaco pueda hacer terapia o pueda hacer diagnóstico es muy bueno para nosotros, porque yo, por ejemplo, le doy una baja dosis del radiofármaco y lo puedo usar para sacar una imagen y hacer un diagnóstico. Sin embargo, después le puedo aumentar la dosis de ese mismo radiofármaco y utilizar para terapia. Entonces, eso es muy ventajoso, porque muchas veces van a ver que nosotros necesitamos un radionucleido para diagnóstico y tenemos que cambiar de radionucleido para hacer una terapia. Entonces, eso a veces lo que nos hace es que los complejos que nosotros tengamos que hacer para un radiofármaco y el otro radiofármaco sean distintos, entonces no suele ser igual cómo funciona, capaz que tienen alguna diferencia. En cambio, en este caso no, porque con el mismo radiofármaco yo puedo hacer las dos cosas, solamente depende de la dosis. Entonces, eso es muy ventajoso y por eso es que ha presentado tanto interés el cobre 64 y sigue despertando todo ese interés. Acá tenemos, por ejemplo, los dos primeros radiofármacos que se empezaron a estudiar para el cobre. Es el cobre ATSM y el cobre PTSM. Como ven, estos son, el cobre está coordinado por 4 átomos, 2 de nitrógeno y 2 de sulfuro, de azufre. Eso hace que tengan una geometría planar, cuadrada, y que sean ligandos, que forman complejos lipofílicos neutros, sin carga ninguna, que son estables y que son capaces de atravesar membranas. Entonces, este tipo de complejos era muy bueno y se podía utilizar, por ejemplo, para evaluar el flujo sanguíneo en los diferentes tejidos, especialmente el cobre ATC. Eso era un tipo de agente quelante para el cobre, el cual tenía ese tipo de geometría planar cuadrada, formando complejos neutros. El otro tipo de agente quelante que tenemos para el cobre son agentes cíclicos, como ya lo habíamos visto, para el galio, y en este caso tenemos este grupo de agentes quelantes que se utilizan para el cobre. Hay uno que se llama ciclén, que es el primero que ustedes tienen. Tenemos el ciclam, que es muy parecido al ciclén, lo único que con algún carbono más. El DOTA, que es el mismo que habíamos visto para el galio, y el teta, que también lo habíamos visto para el galio. Entonces, debido al efecto macrocíclico que ya habíamos discutido con los agentes quelantes cíclicos del galio, los quelantes cíclicos forman complejos de cobre más 2 cinéticamente más estables que los quelantes acíclicos, o sea, como el quelante anterior. El DOTA, por ejemplo, es muy utilizado. Hay varios compuestos reportados en bibliografía que utilizan el cobre 64 unido al DOTA. Tiene buena estabilidad en vivo, pero sabemos que el ciclén y el ciclam, por ejemplo, tienen una muy buena estabilidad para quelar al cobre, o el teta también. El DOTA no es el más adecuado, pero suponemos que debido a su disponibilidad comercial, ya que es ampliamente disponible, se terminan realizando más complejos que sean con cobre y DOTA. Pero no sería como el ideal para el cobre. El ciclam es el más ideal para el cobre de todos estos y se han reportado toda una familia de derivados del ciclam que son capaces de quelar al cobre y obtener una mejor estabilidad in vivo de estos compuestos. Y son los que tienen ahí con esos nombres extraños. Todos ellos son derivados del ciclam que tienen alguna diferencia, por ejemplo, un puente cruzado o brazos colgantes que ayudan a que la marcación sea mejor, que tengamos un número de coordinación mayor, que tengamos un número de coordinación, por ejemplo, de 6, y que no comprometamos la estabilidad in vivo. Por ejemplo, el primer agente quelante que ustedes ven acá, el CBTE2A,
es el que ha resultado que tiene una mayor estabilidad in vivo frente al DOTA y el TETA. Entonces, si nosotros tuviéramos que diseñar el radiofármaco ideal de cobre, tendríamos que elegir uno de estos como agente quelante cíclico para cobre, y no los anteriores. Acá les traigo un ejemplo de un radiofármaco que se utiliza para el cobre. Tiene un agente bifuncional cíclico que se llama sarcofagina, que es un derivado del ciclam, como lo estábamos viendo, lo único que este es hexadentado y atrapa el cobre, haciendo que este sea coordinado por 6 nitrógenos que se encuentran en la molécula. Es un quelante bastante nuevo que se está probando, pero parece que tiene muy buenos resultados. Entonces, este sartrate tiene este radiofármaco, usa el cobre 64 como su radioisótopo, el quelante es la sarcofagina, el péptido es el octirotate y el blanco que tiene son los receptores de somatostatina. Entonces, sí, ¿se acuerdan el galio-dotatate que habíamos visto? Bueno, este es el análogo para cobre. Lo único que cambia el agente bifuncional que utiliza, usa la sarcofagina. Entonces, este radiofármaco también sirve para tomar imágenes, o sea, para hacer diagnóstico, para tratar pacientes que tengan tumores neuroendocrinos, o sea, ese tipo de tumores que lo que hacían era sobreexpresar la cantidad de receptores de somatostatina que tenían en su superficie. Entonces, este me sirve. Puedo sacar las imágenes, diagnosticar al paciente y luego tratarlo con este mismo radiofármaco. Bueno, ahora vamos a seguir con el indio. El indio tiene número atómico 49, también es un metal de grupo 13, al igual que el galio, tiene estados de oxidación al igual que el galio más 1 y más 3, y como habíamos visto en el galio, el más 3 es el más estable en solución acuosa. También es anfótero, también forma hidróxidos cuando el pH aumenta, por ejemplo, cuando el pH es mayor a 4 ya empiezan a aparecer los hidróxidos de indio, y la química en solución acuosa es muy similar a la del galio. Es un ácido duro de Lewis, coordina con los nitrógenos de las aminas y los oxígenos de los carboxilatos, pero la única diferencia que tenemos es que los complejos tienen un número de coordinación mayor con respecto al del galio. ¿Se acuerdan que el galio tenía un número de coordinación de 6? Este puede tener un número de coordinación de 7 u 8, lo cual hace que sea un poquito más grande. El indio. Tenemos 3 posibles radioisótopos que se han utilizado para medicina nuclear, sin embargo, el indio 111 es el más utilizado de los 3. El indio 111 decae por emisión gamma y captura electrónica, tiene un periodo de semidesintegración de 2,8 días y se produce en ciclotrón. Cuando yo tengo un radioisótopo similar a otro, por ejemplo el indio, con el galio, yo debería poder formar los mismos complejos. Yo les dije que tenían varias similitudes entre sí, pero yo les dije también que teníamos una diferencia, que tienen distinto tamaño, los dos iones. Por ende, eso hace que tengan distinto tamaño, distinta densidad de carga. El galio es más chico, el indio es más grande. Entonces el indio permite números de coordinación mayores, 7 u 8. El galio solamente números de coordinación de 6. Entonces, si yo hago un radiofármaco con el mismo ligando, el mismo agente quelante y pongo indio de un lado y galio del otro, voy a tener complejos con una estructura distinta, porque uno va a tener un número de coordinación mayor con respecto al otro, lo que va a llevar a tener distintos comportamientos biológicos de esos compuestos en el medio interno del paciente. O sea que no van a ser tan similares. El indio, puedo yo también utilizar agentes quelantes cíclicos o agentes quelantes lineares. Por ejemplo, tenemos el DTPA, que ya lo habíamos visto con el galio, o tenemos, por ejemplo, el DOTA, que habíamos visto también con el galio y con el cobre. Por eso no nos vamos a expandir mucho en eso. Vamos a ver este radiofármaco, el 111 indio oxina. Este radiofármaco es muy conocido
y se utiliza para marcar leucocitos para poder detectar sitios de infección. ¿Qué son los leucocitos? Son los glóbulos blancos. Ustedes vieron que nosotros en la sangre tenemos glóbulos rojos, que son los encargados de llevar el oxígeno a nuestro sistema, los glóbulos blancos, que son los encargados de actuar frente a infecciones, y tenemos las plaquetas, que son los encargados de formar los coágulos y que nosotros no sangremos más cuando tenemos algún problema. Entonces, los glóbulos blancos son los encargados de actuar en la infección. Este indio 111 oxina se utiliza para marcar leucocitos. ¿Cómo es que lo hace? Yo lo que hago es traer al paciente, voy, le pido una muestra de sangre. Esa muestra de sangre lo que hago es separar los leucocitos de todo el resto de las células que hay y del resto de los componentes. Me quedo solo con los glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos los pongo en contacto con el radiofármaco, con el 111 oxina. El 111 oxina es lipofílico, neutro y no tiene carga. Por ende, es capaz de difundir a través de las membranas plasmáticas de las células. Dentro de la célula, el radiofármaco ya no es tan estable, porque el indio empieza a encontrar otro tipo de proteínas, los cuales tienen mayor afinidad por el indio con respecto a la oxina. Entonces, el indio se va y se une a las proteínas que hay dentro de la célula. La oxina queda libre y es capaz de pasar otra vez por la membrana celular y salir. Esas proteínas marcadas con indio quedan retenidas dentro de ese leucocito. Entonces yo lo que hago es agarrar otra vez las células, los glóbulos blancos, ahora con indio 111, y se los inyecto al paciente. Y luego de unas horas yo le saco una imagen. Ahí tenemos una imagen en la cual tenemos un paciente al que se le inyectó el radiofármaco. Entonces le devuelvo los glóbulos blancos al paciente, pero marcados. Estos se van a ir, por las propiedades que tienen los leucocitos, a acumularse en el sitio de infección. Entonces yo lo que puedo ver es, acá tengo una imagen de un paciente mirado de frente y el mismo paciente mirado desde atrás. Pues se le toma una imagen de frente y una de atrás al paciente, y acá lo que está marcado en rojo es el sitio donde tiene la infección este paciente. Este radiofármaco es excelente para lo que son detección de sitios de infección. Especialmente para esos pacientes, por ejemplo, que son inmunodeprimidos o pacientes que tienen algún problema por el cual yo no estaría encontrando un sitio de infección. Tenemos otro ejemplo acá de radiofármaco con el indio 111, que es el 111 indio DOTATOC. Este también sirve para la detección de tumores neuroendocrinos. Este apareció antes que el del galio, que nosotros es ahora el que más utilizamos, y era un radiofármaco para la detección de los tumores neuroendocrinos que expresan los receptores de somatostatina. Como ustedes pueden ver, tenemos el radionucleido, que es el indio 111, que está acá, quelado por los 4 nitrógenos, y en realidad tendría que estar también por los 3 oxígenos, unido al péptido, que es el octreotide, que es un péptido similar a la somatostatina, lo único más chiquita, pero muy similar al tate, que habíamos visto antes, que era el octreotate, y se puede unir a este tipo de receptores. O sea que vimos que para la misma patología, para los tumores neuroendocrinos, vimos un ejemplo con galio, un ejemplo con cobre y un ejemplo con indio. Y nos queda el último radionucleido de hoy, que es el lutecio, que yo les había dicho que este no era utilizado para diagnóstico, o sea, para la toma de imágenes, sino que es para tratar a los pacientes. Y es muy interesante, por eso vamos a dedicarle un tiempito a esta clase. El lutecio tiene número atómico 71, pertenece al grupo de los lantánidos y tiene estados de oxidación +1, +2, +3 o +4.
Sin embargo, las más frecuentes son el +2 y el +3. En solución acuosa son capaces de coordinar con los nitrógenos de las aminas o los oxígenos de los carboxilatos, al igual que lo hacía el galio y el indio, porque es un ácido duro de Lewis. Forma complejos de coordinación con números de coordinación entre 7 y 10, porque también es más grande, entonces hace que necesite que tenga números de coordinación más grandes. Y el lutecio tiene la particularidad que frente a distintos aniones, por ejemplo hidróxidos, fosfatos o carbonatos, él precipita, lo cual es deseable que el lutecio no me quede suelto en el paciente, o sea que yo use agentes quelantes de muy buena estabilidad para que ese lutecio se suelte lo menos posible, porque si no se va a ir a lugares donde hayan hidróxidos, fosfatos y carbonatos. ¿Cuál es el lugar más común donde hay estos 3 tipos de aniones? Son, por ejemplo, los huesos. Entonces, si yo le doy al paciente un radiofármaco, el cual no tiene buena estabilidad in vivo, el paciente va a terminar teniendo lutecio depositado en los huesos, que va a estar irradiando el hueso. ¿tá? Y nosotros no queremos eso. Entonces, el radioisótopo más utilizado del lutecio es el lutecio 177. Es un emisor beta menos, por eso se utiliza para terapia, y además decae por emisión gamma. Esa emisión gamma es buena porque podemos llegar a ver y tomar imágenes durante el seguimiento del tratamiento del paciente. Tiene un periodo de semidesintegración de 6,7 días, lo cual es ideal para el tratamiento, porque nosotros para terapia necesitamos un radiofármaco que tenga un tiempo de semidesintegración bastante grande para que el compuesto que yo le doy al paciente llegue al sitio blanco y empiece a actuar, pero no tan grande como para que quede años ahí. Entonces 6,7 días es un número ideal. El lutecio se puede obtener de varias formas y un ejemplo de estos es, por ejemplo, irradiación de lutecio 176 en un reactor, obteniendo el lutecio 77. Ese es solamente uno de los ejemplos de cómo se puede obtener. Para lutecio, yo también voy a utilizar agentes bifuncionales que vimos hasta ahora. Por disponibilidad, el DOTA es el más utilizado, como habíamos visto con el cobre, que se utilizaba porque estaba ampliamente distribuido, todos tenemos en el laboratorio. Entonces todos podemos llegarlo a utilizar para obtener nuestros radiofármacos. Es un macrociclo, entonces lo que hace es que yo tenga muy buena estabilidad in vivo, y es lo que yo quiero, porque si no, el lutecio se me va a absorber en el hueso y es algo que nosotros no queremos. Habíamos dicho que el lutecio tenía números de coordinación entre 7 y 10, entonces en este caso tendría un número de coordinación de 7, porque se coordinaría con estos 4 nitrógenos, estos 3 oxígenos de los carboxilos, y este serviría para unirse a la biomolécula. Un ejemplo de radiofármaco utilizado para tratamiento es el lutecio dotatate. ¿Les suena? Porque estamos hablando hace tiempo de estos radiofármacos. El 68 galio, habíamos visto anteriormente, dotatate. O sea, es el mismo radiofármaco, lo único que en vez de tener galio como radionucleido, tengo lutecio. Entonces, con la misma molécula, el mismo agente quelante, cambiándole el radionucleido, puedo obtener un radiofármaco para terapia o uno para diagnóstico. Entonces, en este caso tengo el radionucleido, que es el 177 lutecio, el quelante, que es el DOTA, el péptido, que es el electrotate, y el blanco, que son los receptores de somatostatina. Entonces, este radiofármaco se utiliza para terapia de tumores neuroendocrinos, tumores que expresan receptores de somatostatina. Las emisiones que posee el lutecio, que son emisiones beta menos, hacen posible la destrucción del tejido tumoral, y así el paciente va destruyendo ese tejido maligno y va mejorando. Acá tenemos el lutecio dotatate y el galio dotatate. Son iguales, lo único que el galio dotatate tiene un número de coordinación de 6, el galio, y acá el lutecio tiene un número de coordinación de 7 por las características del ion. O sea, el galio podía formar hasta el número de coordinación de 6 y el lutecio de 7 a 10. Entonces, por eso, acá tengo 3
oxígenos de hidroxilos coordinando el lutecio, en este caso tengo solamente en el galio, tengo 2. ¿Ah? Pero como pueden ver, la estructura es exactamente la misma de ambos radiofármacos. Otro ejemplo que nosotros tenemos para terapia es el 177 lutecio PSMA 617. Este radiofármaco se utiliza para terapia de cáncer de próstata que presenta metástasis y que yo no lo puedo tratar de otra forma. Por ejemplo, no lo puedo tratar mediante terapia hormonal. Entonces, yo le puedo dar este radiofármaco al paciente para eliminar todo el tejido maligno que haya en próstata o en distintas metástasis que pueda tener el paciente dentro de su cuerpo. El cáncer de próstata habíamos dicho que sobreexpresaba una molécula llamada PSMA, que era una proteína de membrana que se veía en mucha cantidad en las células malignas. El lutecio, con sus emisiones beta menos, van a destruir ese tejido. Entonces acá tenemos la estructura de ese lutecio PSMA 617 y tenemos que el agente quelante es un DOTA, también va a tener un número de coordinación de 7, va a ser quelado por 4 nitrógenos y 3 oxígenos, y voy a tener acá un espaciador, y después acá un análogo de la urea, que va a ser la que se va a unir a nuestro blanco, al PSMA. Es muy similar este radiofármaco a otro que vimos hoy, al galio PSMA 11. Entonces tenemos dos radiofármacos que se utilizan para la misma patología, para el cáncer de próstata. El galio PSMA 11 se utiliza para diagnóstico y el lutecio PSMA 617 para terapia. Pero tienen una diferencia entre sí. Las estructuras de los dos radiofármacos son distintas. Yo tengo en el galio PSMA un derivado de la urea y el agente quelante que era el HBEDC. En el caso del lutecio PSMA utilizo un DOTA, que es un agente quelante cíclico y no acíclico como en el anterior. ¿Tá? Y tengo un espaciador que vemos acá, entre medio del DOTA y el derivado de la urea. Entonces son radiofármacos que se utilizan para lo mismo, pero tienen diferentes estructuras ambas para poder coordinar al metal de mejor manera. Y acá tenemos un ejemplo de distintos pacientes que fueron tratados con lutecio PSMA 617 y se obtuvieron imágenes para ver cómo respondían al tumor. Entonces acá tenemos 8 pacientes. La imagen de más a la izquierda es el paciente previo al tratamiento y el de la derecha, es la imagen tomada luego de varias rondas de tratamiento con este radiofármaco. Lo que ven rojo en cada uno de los esqueletos son los sitios donde hay tumor, donde capta el radiofármaco al principio, o sea que son sitios de tumor. Entonces lo que pueden ver, por ejemplo, tenemos varios pacientes. El primer paciente tiene sobre la zona de los riñones varios puntos rojos que después de los tratamientos ya no tiene ninguno más. El segundo paciente vemos que tiene a lo largo de todo el esqueleto y luego no tiene más. Y así sucesivamente. Entonces esto se pudo ver que el lutecio PSMA 617 era muy bueno para el tratamiento, por ejemplo, de cáncer de próstata. Entonces los resultados han sido muy lindos y esto es muy importante, ya que le damos la posibilidad a los pacientes de poder prolongar su vida mediante el uso de estos radiofármacos y poder destruir ese tejido maligno que les está causando una enfermedad muy grave. Bueno, por acá terminó la clase. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta que tengan, les dejo mi mail para que las puedan evacuar. Gracias.